Para mí realmente es un placer poder dar seguimiento, dar continuidad a los temas tan importantes que se están trabajando en esta reunión de la CIC. Como muy bien dices, estamos trabajando nosotros en una conversación sobre el efecto de la pandemia en las audiencias de los medios. Es un tema que va al corazón de la misión, de la pertinencia de los medios, así como de su fortaleza económica. Tengo el privilegio de poder trabajar en esta conversación con dos figuras importantísimas en los medios de las Américas. Por un lado tenemos a Andrés Compotes. Andrés es director general del Tiempo de Colombia, es un destacado comunicador durante todos sus años, es periodista de la Universidad del Valle y posee también un magíster en ciencia política de la Universidad Javeriana. Muy importante, en 1993 fue uno de los primeros egresados de la Escuela de Periodismo, creada precisamente por el Tiempo, donde ha acumulado una fructífera carrera de 27 años. Andrés ha sido corresponsal en Cali, periodista de la sección de Nación y Política, editor regional en la capital del Valle, editor de Justicia, editor jefe y jefe de redacción antes de convertirse en director. Ciertamente una carrera muy amplia. Ha sido también distinguido con el premio Simón Bolívar, periodismo joven, y también con el galardón nacional del Círculo de Periodistas de Bogotá en la categoría de prensa. Es un reconocido conferencista y mentor en muchísimos temas relacionados con el desarrollo y la difusión de contenidos en las plataformas digitales. Andrés, bienvenido, me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Leonor, muchas gracias, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí también con todos ustedes en este momento. Sí, gracias Andrés. También para mí es un gran privilegio presentarles a Paulo Samia. Paulo es CEO, el principal oficial ejecutivo de contenidos y servicios de Universo Online, UOL, que es parte del conglomerado Grupo Folia, que no sé si pronunció mal, de la editorial de Folha de Sao Paulo. Estamos hablando del diario de mayor circulación en Brasil, que no es poca cosa. Paulo anteriormente ocupó cargos ejecutivos en varias empresas de comunicación y negocios en Brasil y Argentina, donde tiene mucha experiencia internacional también. Ha liderado programas de desarrollo en Internet y es reconocido por su capacidad en la conducción de negociaciones. Completó a nivel de su educación, completó estudios a nivel de licenciatura y posgrado en la Fundación Getúlio Vargas, que es un centro superior de educación empresarial y un think tank de gran prestigio internacional. También tiene una maestría de la Columbia Business School de Nueva York. Muchísimas gracias, Paulo, por estar con nosotros aquí. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Só para empezar, yo no sé si hablo en español, pero es un portuñol solamente, o si prefieres puedo hablar en inglés también. Como te sientas más cómodo, tenemos traductores. Obviamente yo creo que la audiencia tuya es principalmente... La mayoría de la audiencia es española, ¿sí? Bueno, sí, voy a intentar hablar en portuñol, si no me entiendes, yo cambio para inglés. Ok, perfecto, perfecto. Andrés tiene una presentación. Podemos organizarlo de la siguiente manera, que Andrés comience con su presentación. ¿Es un PowerPoint lo que tú tienes, Andrés? Sí, es una presentación en Prezi, Leonor. Ok, podemos hacer eso y si tú nos lo permites, podemos hacer intervenciones con preguntas, comentarios, no solamente de mi parte, sino del mismo Paolo, que también pudiera entrar a la conversación de forma comparativa, añadiendo datos, cosas de que hagamos una conversación más dinámica y también, desde luego, los compañeros de la CIP y los visitantes, que lo podamos hacer a manera de diálogo. Así que sí. ¿Puedes empezar compartiendo el documento? Perfecto, me parece muy bien. Entonces, comencemos, entremos en materia. Aquí está en este momento el ejercicio que quiero compartirles a todos
colegas de la CID. Y el ejercicio tiene que empezar con un pequeño análisis de qué ha significado para todos nosotros en esta crisis de la pandemia que nos ha golpeado económicamente, que nos ha golpeado psicológicamente, que nos ha golpeado también en términos de salud, de muertes muy tristes en nuestros países, pero que en el caso de los medios, yo prefiero empezar por algo que ha sido realmente muy interesante, es cómo la pandemia termina por recuperar algo en lo cual estábamos enfrascados antes de que llegara este virus, que era revitalizar la confianza de las audiencias en los medios tradicionales, en los medios que hacen periodismo de calidad, en los medios que saben hacer esta profesión. Veníamos de esa desacreditación, producto en parte por todas la desinformación de las redes sociales, por toda esa circulación de mentiras y de fake news, y viene la pandemia y la gente se vuelca a buscar información confiable. Se le vuelve casi que un alimento de primera necesidad saber quién da información confiable. ¿Y quién la da? Pues los medios que hemos hecho este trabajo durante muchos años, que tenemos profesionales dedicados a esto y que tenemos unas marcas reconocidas. Entonces, curiosamente, la pandemia para nosotros, aunque nos ha significado un tema muy difícil desde lo económico, nos ha significado una recuperación de la confianza. Por ahí quiero empezar porque me parece que es muy importante nosotros empezar a hablar de eso. Entonces, si ustedes están viendo ahí, les quiero compartir en términos de confianza en tiempos difíciles, ven en la pantalla las líneas de lo que han sido los incrementos de tráfico y de audiencia digital en Colombia, solo por poner un caso, porque esto estoy seguro que se repite en todos los países nuestros del continente americano. Y es que todos teníamos unos promedios, bien en la pandemia, la gente se vuelca a buscar esa información. Y en el caso de un medio tradicional como El Tiempo, lo que pasa es esto. El Tiempo es la línea blanca. Ustedes pueden ver aquí cómo justo cuando empieza en los momentos más difíciles del confinamiento y de la cuarentena, esa audiencia digital se dispara. En nuestro caso, se separa de nuestros competidores. Ya éramos unos líderes que peleábamos poco a poco con los competidores segundos, pero ahí nos separamos totalmente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esa recuperación del valor del periodismo de calidad en tiempos difíciles nos ha generado a nosotros unas audiencias nuevas, más sólidas y muy importantes. Aquí rápidamente es para mostrarles, vean la barra azul clara versus la barra azul verde, como que la barra azul clara representa el año previo a la pandemia, la barra verde es el momento en el que la pandemia arranca, cómo crecimos solo en el tiempo en usuarios únicos y páginas vistas. Son unos saltos que antes no habíamos tenido a ese ritmo de crecimiento. Conclusión, el público empezó a confiar mucho más que antes en aquello que significa esa defensa de los principios y valores periodísticos que estaban puestos en cuestión por las redes sociales. ¿Qué significa eso? Que ese fortalecimiento de la credibilidad nos permite a nosotros y nos da la oportunidad de lanzar nuevos proyectos para la audiencia. Pero ¿cómo? Eso es un desafío también, porque nos toca estudiar mucho en qué se está interesando ahora la audiencia. ¿Cuáles son esas otras audiencias que podemos aglutinar? ¿Y cómo logramos que esas que llegaron se mantengan ahora con nosotros y no se vayan a ir? Que no sea simplemente un efecto del miedo que llevó a buscar información confiable y que cuando ya empieza a normalizarse la pandemia, la gente vuelva otra vez a su costumbre anterior y se vaya de nuestros medios cuando hemos logrado esa conquista tan importante durante esta época. Un asterisco rápidamente. Justo en medio de la pandemia nosotros lanzamos nuestro paywall y ha tenido unos resultados que no esperábamos, pero que están asociados a eso, a esa confianza renovada que se dio en medio de la pandemia. Pero el reto es cómo logramos para que esa confianza se traduzca en cultivarla, mantener esas audiencias y dar nuevos resultados. Y aquí viene un primer tema. Entonces, cuando empezamos a estudiar los hábitos de las audiencias, y esto no es exclusivo del mercado colombiano, yo creo que Paulo sabe más que nosotros de esto que voy a decir. Lo que se ve en esos cambios nuevos de las audiencias es que las pantallas, aparte de la confianza que ya tenemos, las pantallas se volvieron el lugar ideal y especial para consumir contenidos. Y hablo de tendencias que hemos visto de cómo se dispararon las suscripciones de streaming a servicios OTT como Netflix, como Amazon Prime,
como Disney, que obviamente también está teniendo unos crecimientos impresionantes, Disney Plus. En este ejercicio lo que estamos viendo es que las audiencias se volcaron otra vez a las pantallas. Hubo también un crecimiento impresionante en televisión. Las audiencias de televisión también se dispararon. Entonces, ¿qué hacer nosotros desde estos medios nuestros que han venido desde la prensa escrita, haciendo la transformación digital, a convertirse ahora en unos medios digitales que tienen que cultivar, entender y conservar esas audiencias que ganamos durante la pandemia? Pensar en cómo realmente estudiar cuáles son sus intereses a través de búsqueda SEO, poder dedicar una buena parte de la agenda y de los recursos que tenemos para entender cuáles son esas búsquedas nuevas y esos hábitos de necesidades que hemos visto. La gente, además de información noticiosa, quiere información de entretenimiento, y eso tiene que ver con ejercicios que van más allá de simplemente la noticia, y eso hay que responderlo de una manera urgente con nuevas formas de diversificar nuestras apuestas desde los medios de comunicación. ¿Qué hicimos en el periódico? Obviamente el consumo de video se nos disparó. Esta es una comparación otra vez del año previo a la pandemia, y desde el momento en que empieza la pandemia, cómo se disparó el consumo de video en nuestro canal de YouTube. Y eso se tradujo para nosotros en algo muy particular. Primero, decidimos elevar al máximo la producción de las charlas y foros virtuales. La gente en casa, la gente trabajando en casa, la gente viviendo en casa necesitaba no solo información y discusiones a través de charlas virtuales, necesitaba también que a través de esos streamings pudiéramos decirles cómo hacer ejercicio, cómo cocinar, cómo respirar, cómo combatir psicológicamente el estrés del encierro, cómo entretenerse dentro de las cuatro paredes de una casa. Y eso vale para lo que viene, porque aunque las cosas se van a ir abriendo, de todas maneras tendremos una sociedad un poco más dedicada a trabajar en casa en adelante. Ese tipo de cosas a nosotros nos dieron la posibilidad de pasar de 43 foros virtuales que teníamos en el año 2019 a casi más del doble en el año 2020. Y con obviamente una ampliación del público principal ahí. Y les quiero compartir rápidamente esto que es el ejercicio de uno de los muchachos nuestros que hace parte de esos foros virtuales, de cómo se enfrentó a la necesidad de tener que transformarse para responder a esa necesidad de las audiencias que necesitaba que le lleváramos conversaciones con expertos a las casas, directamente a sus casas. Arrancó el 2020 y pintaba ser un año en el que íbamos a afianzar todo lo que venimos haciendo en todo el tema de transformación digital. Y ¡pum! Llegó la pandemia y nos sacó a todos de la zona de confort. Todo se detuvo. Obviamente fue duro, los primeros días fue de bastante incertidumbre, pero yo creo que el punto fue que rápidamente todo el equipo cambió el chip. Fue como desapegarnos a eso que veníamos haciendo y decir, bueno, estamos aquí y hay que seguir trabajando. De alguna forma entender esa nueva realidad incierta hasta el momento y el papel tan importante que cobraba en ese momento nuestro trabajo informativo y de contenidos, yo creo que fue lo que nos impulsó. Todo el equipo se conectó y entró en una misma onda y un mismo objetivo: seguir adelante. A mi modo de ver, siento que todo el equipo fue como los músicos del Titanic, con la diferencia en que cuando el barco se hunde, los músicos dejan de tocar. Nosotros no. Nosotros tuvimos que aprender a tocar bajo el agua, y yo creo que esa fue la clave: aprender. Empezamos a ingeniárnoslas, a investigar, a probar y mezclar diferentes software de transmisión en vivo de forma remota pero agradable, dinámica, que pudiera conectar a las personas desde diferentes puntos a hablar de un mismo tema de interés. Todo eso complementado con la fuerza de nuestra robusta plataforma de medios, la experiencia, el talento del equipo editorial, es lo que convierte nuestros foros y eventos virtuales en medio de una pandemia en una potente herramienta de comunicación. Pero más que eso, sentimos que para nuestras audiencias fue hacerle compañía, de alguna manera brindarles calma en medio de la incertidumbre, brindarles contenido de calidad, llegar a diferentes nichos con diversas propuestas y de forma abierta a través de nuestras redes sociales, con y sin previa inscripción, y de una gran convocatoria desde nuestro portal deltiempo.com. Pero por encima de todo fue volvernos pertinentes y adaptarnos a los cambios que produjo una pandemia mundial en la forma de cómo las personas consumían el contenido.
Eso es lo que tiene que ver con los foros, que es un primer desarrollo de cómo tratar de entender a las nuevas audiencias. En espacios como estos, que como estamos viendo, es crear módulos para que no solamente la información sea parte clave de nuestro engagement con el público, sino de generar espacios distintos que tienen que ver con la vida misma. Y eso nos dio pie a otro lanzamiento en medio de la pandemia, que es el siguiente. Lanzamos una plataforma que se llama El Tiempo Play, que está vinculada directamente al tiempo.com, y que aunque tiene la filosofía de una OTT, no lo es. Pues obviamente nosotros no tenemos esa capacidad, pero funciona más como un agregador de contenidos. ¿Qué significa? En un lugar del tiempo.com nosotros agregamos los documentales que hacemos de contenido, los videos que hacemos diariamente, las series que hacemos informativas de contenido que hacemos, los podcasts que hacemos, nuestras emisiones de nuestro noticiero local, pero, y aquí viene la novedad, agregamos a eso películas que la gente puede alquilar. Es decir, El Tiempo, como medio de información, tiene un sitio en su sitio web donde además de ofrecer esto, la gente puede entrar a alquilar películas en demanda. Puede entrar a jugar y tener juegos, también suscripciones a juegos bajo demanda. Ese es un ejercicio que tiene que ver con lo que está pasando. Es el cambio de la audiencia en casa queriendo consumir este fenómeno de las OTTs, pero a través de un medio de comunicación que le da información creíble y que le permite dar esa puerta y esa posibilidad. Eso es lo que pasa con el Tiempo Play. Yo quiero aquí rápidamente mostrarles cómo funciona el Tiempo Play para hacer este ejercicio. Descubre una nueva forma de entretenerte y estar actualizado. Elige lo que más te gusta. Noticias, documentales, series, películas, podcast y en vivo. Entra ya. El Tiempo Play. Más que entretenimiento. Me voy aquí a pasarnos rápidamente aquí a este otro. Esta es la pantalla en este momento del tiempo.com. Así se despliegan en la versión desktop. Y cuando uno llega aquí a la mitad se encuentra con el Tiempo Play. Y uno puede entrar y buscar qué opción quiere marcar como usuario. Por ejemplo, vamos a entrar ahí al tema de los documentales para mostrarlo de alguna manera. Y lo que encuentra uno entonces es, uno puede encontrar, en este momento estamos viendo, funciona como si tiene casi el look de lo que pueden ser una plataforma de streaming de películas y videos. Pero miren, tenemos los en vivos arriba, los foros virtuales que acabamos de ver están todos agrupados aquí para que la gente los pueda ver. Las noticias del día, esta serie que es una serie, un programa únicamente de video vertical sobre cultura y entretenimiento, nuestros documentales están agregados, las series también que tienen que ver con lo que hacen nuestros jóvenes en la sala de la unidad de video, series periodísticas. Y aquí, después de pasar series que tienen que ver con ejercicio, vamos a ver entonces lo que es la novedad. Empezamos, aquí están los podcasts, todos agrupados, pero aquí empiezan las películas. Entonces la gente puede perfectamente marcar una película y alquilarla. El promedio de las películas son por alquiler 10.000 pesos colombianos, son más o menos unos casi $3, alrededor de $3 por alquiler de película, la que cuesta más caro, a través de esta plataforma, en un negocio obviamente con unos proveedores de contenido en el cual compartimos las ganancias, pero ofrecemos esta posibilidad para que la gente desde el tiempo tenga esa opción y esa puerta de entretenimiento que tiene que ver con los nuevos hábitos de sus consumos en las pantallas. Entonces, lo que uno ve hacia abajo son básicamente una selección de películas básicamente independientes, pero una oferta nueva, distinta, que parte de la base de la audiencia gigante que hoy tenemos y que tenemos que tratar de mantener con otro tipo de ofertas, tratar de consentir con diferentes maneras de concentrarse en un espacio en el cual entendemos que las cosas han cambiado. Aquí en la parte de arriba se puede ver, por ejemplo, ya quedan más destacados. Este es un documental que nosotros tenemos, que es hecho por El Tiempo, una película que se ofrece. Esto va cambiando día a día según lo que más esté consumiendo la gente. Esta es otra película que se está consumiendo mucho. Este es un documental nuestro que es gratis. Obviamente los documentales nuestros van gratis. Otra película que está disponible para la gente. Este es un juego hecho por por los desarrolladores del Tiempo, en el entendido de que también la gente necesita la posibilidad de entretenerse en nuestro portal.
Y ese es un poco, esto es un documental, un informe que además acaba de ganar el premio de periodismo Rey de España recientemente anunciado en Europa. Básicamente ese es un resultado de todo lo que estamos viendo, de cómo entender las audiencias. Yo quería compartirles eso para iniciar nuestro ejercicio de reflexión y a manera de plantear ejemplos para el debate, Leonor. Muchísimas gracias, muy, muy valioso tu aportación, mostrándonos cómo se trabaja y se edifica con la confianza y la credibilidad. Al mismo tiempo se entiende pues una de las manifestaciones de los cambios de hábitos y estilos de vida de las personas en la medida en que la gente está en la casa. Me surgen varias preguntas. Ustedes los percibo muy valientes de establecer el paywall en momento de la pandemia. ¿Era eso un plan que tenían o vieron la oportunidad cuando, ¿verdad?, se produce la demanda de contenido? Y también, ¿cuál fue la reacción de las audiencias? Leonor, la verdad, nosotros teníamos eso como plan. Cuando llega la pandemia, decidimos frenar el proyecto porque la incertidumbre creo que nos abocó a todos, la incertidumbre sobre todo financiera, de economía, pero además al ver también el impacto en los bolsillos de los eventuales suscriptores, porque la economía se contrajo inmediatamente. La pregunta es, si tú tienes una crisis económica, ¿vas a meterte la mano al bolsillo para pagar un servicio de suscripción o vas a guardar ese dinero para resolver tus necesidades inmediatas? Eso nos hizo, digamos, poner una pausa, pero cuando empezamos a ver que la gente, aún estando en esa crisis económica, empezaba a comprar servicios de suscripción como los streamings para ver en la casa películas y videos, entendimos que la gente estaba dispuesta a tener servicios que realmente fueran vitales en su nueva forma de vida. Y eso nos reactivó otra vez el proceso. Lo lanzamos, en nuestro paywall se lanzó el 23 de octubre, o sea que se lanzó, ya habían pasado varios meses de los momentos más críticos de la pandemia. Y lo que hicimos también fue lanzarlo en un momento en el que, enviando unos mensajes en el sentido de que ya habíamos dado la información más vital en el momento más crítico, que ya estábamos entrando en una fase de empezar a recuperar la economía y que en ese sentido era muy importante que la gente entendiera que ese periodismo de calidad que les había ayudado en los momentos de crisis, ahora fuera respaldado por una suscripción. También dejando en cuenta, poniendo de presente algo que es muy importante, las informaciones que tienen que ver y aún sucede con leyes que tienen que ver con cuarentenas, confinamientos, porque en nuestros países, como la vacunación avanza tan lento, esas restricciones todavía son muy frecuentes. Ese tipo de información no se cierra, digamos, no entra en el conteo para que la gente se estrelle con el muro de pago. Eso también es algo que hay que hacer en estos momentos, pero sí fue parte de las variables de decisión para entrar en el paywall. Sí, sí. Me llama también mucho la atención cómo, ¿verdad?, el medio entra en un claro servicio de entretenimiento, que en eso pues los medios tradicionales pudieran ser algo tímidos. ¿Qué tipo de reingeniería? ¿Cuáles son las áreas del medio que se están encargando de esa fase? O de alguna manera también la redacción de contenido ha tenido un papel protagónico en esa iniciativa que es principalmente económica. Sí, la principal área es las áreas de sistemas, de tecnología, de desarrollo de producto, porque nos tocó crear una plataforma para poder albergar todos estos contenidos que son de terceros y que permiten a través de nosotros habilitar el pago para que alguien adquiera una película que provee un tercero. Tenemos 2 proveedores y fue un tema, digamos, más de corporativo desde ese punto. ¿Cómo se involucra el área de contenido en el compromiso de abastecer de aquellos formatos visuales que tienen que ver con información de una manera constante? Tenemos un compromiso ya, unas cuotas que no podemos dejar de cumplir, porque si no, no vamos a poder abastecer este sitio donde tenemos que ser variados y estar refrescando la producción cada tanto.
Sí, sí. En términos del crecimiento de las audiencias, que se vio muy claramente en la gráfica, ¿hay alguna revelación demográfica? ¿Tienen grupos, perfiles nuevos de las audiencias? ¿Hay gente que no tenían antes que está llegando? ¿Cómo ustedes capitalizan sobre eso? Digamos, más mujeres y también cuáles son los contenidos favoritos. Digamos que lo que hemos visto es más por estratos económicos. Hemos visto cómo identificamos, digamos, unos sectores económicos que antes no entraban con una constante frecuencia al periódico. En términos de hombres, mujeres, sigue igual, realmente, sigue siendo mayoritariamente hombres en nuestro caso. En edades tampoco, aunque uno podría creer que el hecho de que haya más gente, que haya más vocación hacia la pantalla y hacia el video, estamos trayendo más jóvenes. Sí hemos logrado capitalizar un público más joven, pero no mucho como el que creíamos que se podía. Y ahí de todas maneras tenemos un desafío. Los jóvenes evidentemente son consumidores de video y por encima de todo, pero traerlos y convencerlos de que un lugar como El Tiempo, donde estamos, tiene este tipo de ofertas, yo creo que es una fase en la que todavía tenemos que insistir, porque ellos por su cuenta ya tienen sus lugares y hay que volcarlos, pero las otras audiencias han crecido por cuenta de tener esa oferta y nos hemos dado cuenta que el video no solamente es un tema de los jóvenes, es un tema de todas las edades. Claro que sí. Dentro de todo, ¿verdad? Por lo que hemos visto en la experiencia de distintos medios, distintos países, pues sí ha habido un crecimiento de audiencias. En el caso de ustedes, ¿cómo se ha traducido en términos concretos, en términos de ingresos? Todo ese esfuerzo de ustedes, lo perciben, o sea, las arcas de ustedes han percibido eso, o si han sido más las pérdidas, como por muchos medios han sufrido, que incluso han tenido que recortar personal y dejar de hacer cosas. Aquí hay dos fenómenos muy interesantes y además desafiantes para todos, y es que evidentemente las arcas por cuenta de los ingresos del impreso están reducidas, como nos está pasando a todos y como la pandemia nos apretó mucho más. Lo que tiene que ver con los impresos, que en el caso nuestro sigue siendo la principal, y yo creo que es el mismo caso de todos, sigue siendo la principal fuente de ingresos. Eso evidentemente nos llevó a una crisis que todos tenemos que capotear y enfrentar en este momento. Hemos visto, eso sí, unos incrementos de los ingresos digitales como nunca antes, a unos ritmos que nunca habíamos tenido, pero no superan ni compensan esa pérdida de ingresos que se está dando por cuenta de los impresos en medio de la pandemia. Es fundamental tratar de ver cómo podemos balancear y cómo la discusión del panel anterior entra en esta ecuación, Leonor, porque efectivamente crecimos como nunca antes en audiencias, pero no estamos logrando capitalizar adecuadamente ese crecimiento porque se está quedando buena parte de nuestra producción intelectual en manos de estos grandes jugadores que son las plataformas mundiales. Y este es un momento muy importante para que esa discusión del panel anterior se encadene con lo que estamos discutiendo con las audiencias. No puede ser que en el momento más impresionante del crecimiento de nuestras audiencias, nosotros no hayamos podido capitalizarla en lo económico de manera tal que nos garantice por lo menos algún respiro en medio de nuestra crisis económica. Claro, sí. Pues son los medios los que edifican la confianza y la credibilidad y son otros los que toman partido económico. Problema sumamente serio. Algo que dijiste, Andrés, que es bien importante y un poco hasta como que asusta. Sí, pues hay todo un auge de audiencias y unos asomos importantes de promesa económica, pero cuando la gente salga de la casa, porque querrá ir a la calle, querrá hacer otras cosas, ya no tienes el tiempo cautivo, o sea, todo este servicio doméstico que estabas ofreciendo, ¿hacia dónde se va a mover el tiempo? Eso es hacia dónde nos vamos a mover todos. Lo que es muy difícil predecirlo, pero lo que no podemos es aprovechar la oportunidad del momento. O sea, cuando tenemos este crecimiento inusitado de público, es el momento ideal para estudiarlo como nunca antes, para tratar de analizarlo lo que más podemos y para tratar de ensayar cosas que nunca hayamos ensayado, que es parte un poco de las
enseñanzas también de esta crisis, poder explorar inmediatamente, medir, y si no encontramos resultados, retroceder e iniciar otra cosa, porque este momento es único. Y lo que tú dices es cierto, llegará algún momento de normalidad que nos llevará a que ese tráfico inusitado vuelva a llegar a unos niveles anteriores al pre-COVID. Y en ese momento, si no habremos aprendido, si no habremos aprovechado mediante ensayos cómo mantener y fidelizar esa audiencia, pues se nos habrá pasado una oportunidad ideal. Sí, sí. Gracias, Andrés. Seguimos la conversación. Me gustaría que Paolo conversara, nos compartiera con nosotros su experiencia y para poder también discutirla. Paolo, cuando tú quieras. Bueno, gracias, gracias. Bueno, primero es muy difícil, después de Andrés, hacer una presentación tan atractiva como él. Pero não quero ser repetitivo, pero o que passou aqui em Brasil, especialmente vós, muito similar ao que Andrés ha dito em Colômbia em el tempo. Solamente empezar a dizer as diferenças entre nós somos um veículo puramente digital, nascemos digital há 25 anos, nascemos na internet, fomos uma divisão do grupo Folha, pero somos 100% digital e agora somos completamente distintos do Grupo Folha, temos editorias distintas, temos diretórios distintos, somos completamente distintos e somos 100% digital. Então, a pandemia para nós não foi tão aflitiva, uma vez que a audiência se volviu muito mais para o meio digital, e como já estávamos em meio digital 100%, nossa audiência também crescemos de um alcance de 70% da internet para mais de 95% da internet no Brasil. Somos hoje a terceira maior audiência em Brasil, somente depois de Google e Facebook. Então, nossa área de publicidade cresceu muito rápido nesse período. Estamos crescendo a mais de 20% ano contra ano. Pero nosso principal negócio em termos de ganâncias é a subscrição todavia. Temos mais de 1 milhão de subscritores. A subscrição também se manteve crescendo, porque todas as pessoas se voltaram para o digital. O único meio de aceder à informação era por meio digital. O que observamos foi uma busca maior por, primeiro, novamente, notícias de credibilidade, buscando validar os diversos fake news que apareciam, que populavam em todas as plataformas. Então, observamos uma búsqueda por notícias para confirmar the gossips or fake news. Em segundo, observamos também uma búsqueda por entretenimento muito forte. Foi exatamente o que hicimos. Também lançamos um produto, de verdade já era um produto que estava listo desde 2019, pero lançamos o Allplay. Não é uma cópia de El Tiempo Play, pero é muito similar. A proposta é também ser um hub de conteúdo, hub de películas, de séries, de produção própria de UOL. Temos produção, temos uma produtora de vídeo também, que faz muitas séries, reportagens, notícias, também podcasts. Estamos generando muitos podcasts hoje. E que mais? E começamos também vários projetos para monetizar mais nossa audiência em termos de subscrições. Hoje, a maioria de nosso conteúdo é free, é aberto para toda a internet. O que começamos a fazer é, primeiro, recém contratamos um provedor Piano, não sei se já conheces, mas Piano é um provedor muito reconhecido de paywall. Então, vamos começar a cada vez mais oferecer uma oferta de subscrição muito mais direcionada à individualidade de cada persona. Vamos entender que tipo de conteúdo ele acede,
con qué frecuencia, en qué horarios, y con eso vamos a hacer una oferta mucho más efectiva. Con eso podemos convertir nuestra audiencia en suscriptores. Y ustedes tienen la inteligencia de audiencias para poder hacer eso a ese nivel tan detallado. Por supuesto, nuestro first party data, somos o maior em termos de audiência no Brasil, e com isso temos muito larga first party data. E hacemos isso há muito tempo já para publicidade, né, para advertising. E agora vamos começar a fazer isso para converter a audiência das pessoas que leem o UOL em subscritores. Então, estas são as principais mudanças. E además, hemos inversionado muito nosso conteúdo em termos de diversidade de conteúdo. Estamos criando programas ao vivo. Estamos em diversos meios, como YouTube, Facebook e também o Wallplay agora. Estamos criando uma grade, não sei se diz grade, mas uma série de programações ao vivo, de las 9 da manhã a las 9 da noite, programas ao vivo, streaming live, ¿ok? ¿Qué más? Es muy difícil competir con eso, Paulo, para los demás medios, que todavía estamos, ¿verdad?, tímidos en eso. Exatamente, Estamos entendendo agora que o consumo de conteúdo de qualidade é independente de meio. Em grupo temos também meio impresso, do Grupo Folha, pero temos televisão, temos rádio, que é podcast, temos streaming, temos internet. Então, agora temos que buscar a jornada de consumidor de conteúdo durante todo o dia. Por isso estamos invertindo em podcast, estamos invertindo em vídeo muito forte e seguindo invertindo em produção de conteúdo de qualidade. Sí, sí. Ahora, un poco, Brasil pues ha sido uno de los países que bueno, todos los países han sufrido el COVID, pero en Brasil ha hecho noticias internacionales también por la posición del gobierno, la actitud presidencial en cuanto a la estrategia del virus. ¿Cómo, o sea, de qué manera, cómo fue esa relación con el gobierno en términos, pues, ¿verdad?, del presidente que va por un camino, una gente que es el pueblo buscando seguridad salubrista? ¿Cómo ustedes se ubicaron ahí como medio informativo? Bueno, nuestro papel desde siempre, hasta 25 años, y de verdad, en Folha completó 100 años este año, es siempre ser cuestionador. Entonces vamos a cuestionar siempre, pero sermos democráticos, sermos pluralistas. Lo que hacemos fue, y nunca paramos de hacer, es traer la información de calidad, con credibilidad, y siempre cuestionar. Internamente nosotros fomos muy rápidos en términos de cambiar toda nuestra operación para el mundo home office. O sea, hoy 100% de nuestras personas están home office, no tenemos nadie acá en las oficinas. Pero seguimos haciendo nuestro papel de cuestionar el gobierno, de traer la información rápida, con credibilidad, y también hemos hecho muchos ¿cómo se dice? Acciones sociales. Recientemente, durante la pandemia, donamos casi 200.000 cestas básicas. No sé si sabes lo que es cestas básicas, pero es todo lo que una familia necesita para comer durante un mes. La canasta básica. Sí, canasta básica, sí. Hicimos muchas, we donated more than 200,000 canastas básicas. And among other social efforts that we have done. En el caso de ustedes, que son un medio sumamente
es sólido y que también tienen, ¿verdad? Tienen la ventaja de tener el conglomerado, por lo tanto, pues pueden compartir inteligencia de datos, etcétera, incluso recursos. Pero debe haber áreas de desafíos que todavía ustedes tienen que superar. ¿Nos puedes hablar de eso? O sea, ¿qué les falta a ustedes? Sí. Oh, para nosotros, el mayor desafío fue como somos una plataforma de publicidad 360. Temos nosso inventário em internet. Este cresceu muito por causa do aumento de audiência. Pero hacíamos muitos eventos físicos também. Tínhamos o maior festival de música em Brasil. Hacíamos muitos eventos físicos de debates, de palestras. Esta parte de nossas ganâncias tive que parar. Okay. O que passou é que nosso desafio foi cambiar muito rapidamente para novos meios. Então, inversionamos em lives, em eventos digitais, em alguns eventos físicos, pero com muita segurança em termos de contaminação de Covid. Pero tivemos que nos reinventar neste ano, e muito rápido. E creio que agora o desafio para frente são desafios comuns ao mercado e a todos os players digitais, especialmente veículos digitais como nós outros, que é o cambio em las plataformas, sabe? De cambio de utilização de cookies e de como taguear especificamente os usuários. Pero para nós é uma vantagem porque, como eu disse, nós temos o maior first party data em Brasil e com isso vamos começar passo à frente quando as regras atuais cambiarem. ¿Y cómo ustedes se sitúan comparándose con los grandes medios en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, en términos de fortaleza, en términos de ofrecimiento a las audiencias? ¿Qué puede enseñarle Brasil al resto del mundo? Creo que Brasil, não sei, pero UOL, o que posso dizer é que temos que ter um objetivo muito claro para onde vamos. Somos 100% digitais e temos que buscar esta audiência e seguir a jornada de audiência durante todo o dia e toda necessidade de consumo de conteúdo. Não há muitas diferenças entre outros meios e outros veículos. Né? Todos os veículos e todos os meios em todos os países hemos visto cambio para o mundo digital, as pessoas cortando cable TV, cortando printed, né? Impressos, e se volvendo mais para o meio digital. Creio que essa é uma tendência. Acá, grande competidor, que é o Grupo Globo, há também lançado Globoplay, que é uma plataforma de streaming, os mesmos modos de Wallplay. Como ele tem muito mais conteúdo em vídeo, está trazendo muita audiência também. Mas é uma tendência que veio não só em Brasil, mas nos outros países também. Os Estados Unidos está tendo a mesma tendência de cambiar para o digital e sair dos meios tradicionais. Y la incursión más profunda de los medios fuertes y los medios tradicionales en el área del entretenimiento, de alguna manera puede lacerar la parte de la noticia dura de la credibilidad que se pueda tener en cuanto a los ofrecimientos informativos más tradicionales, lo que se espera de un diario o de un medio, en el caso tuyo. Não, creio que a produção de conteúdo de qualidade independe do meio. Temos que ter produção com credibilidade em todos os meios. Então, volver para novo meio independe da produção de conteúdo de credibilidade. As pessoas vão procurar o conteúdo de credibilidade em qualquer meio. Gracias.
Me gustaría que los colegas también presentaran sus preguntas. Ya sea por el chat o presentándose, haciendo su turno hablado. Ricardo, también, si tienes preguntas. Estoy viendo aquí y las encuentro. En términos generales de las audiencias de los medios de ustedes, ¿de qué nivel educativo estamos hablando? Da audiencia. De nuestra audiencia de UOL, estamos en términos de nivel educativo. Sí. Estamos hablando de todos los niveles educativos. Nuestra audiencia es muy amplia. Tenemos más de 110 millones de personas todos los meses. Pero la mayoría son personas de medio para superior nivel educativo, de 30 años plus. De 30 años, bueno, o sea, de 30 años se sigue siendo bastante joven, mucho, Sí. comparado con otros medios. Exacto. En el caso de nosotros, especialmente en plataformas como nuevas plataformas, like Instagram o TikTok, la edad es de 15, 16, 18 años. Entonces, y en el caso tuyo, Andrés, ¿cuál es ese nivel educativo y de qué manera impacta lo que ustedes hacen? También tenemos un grupo, digamos, una distribución muy variada, Leonor, de audiencias. Cuando uno habla de jóvenes, cuando va a hablar de jóvenes precisamente, y esa es tu pregunta, cuando uno, digamos, tradicionalmente, para hablar de 30 hacia arriba, en algunos casos se puede considerar jóvenes, pero la verdad es que para hablar de unas audiencias jóvenes reales que estén cultivadas hacia futuro hay que pensar casi que hoy por hoy con el desafío de 15 y 20 años hacia arriba realmente, que son los lectores del futuro. Ahí obviamente tenemos una dificultad muy fuerte como medio tradicional de llegar a entre los 15 y los 25. Ahí es muy difícil para nosotros tener un crecimiento adecuado. Pero de 25 para arriba tenemos un grupo también importante y nuestra mayor audiencia está de 30 para arriba. Okay. Tenemos un comentario, Andrés, y dice, en términos de costos, ¿tenían ideas si iban a ganar o perder dinero? ¿Las decisiones se tomaron pensando a largo plazo o solo para la época del COVID? Las decisiones se tomaron pensando en el largo plazo, pero digamos, se vinculan idealmente con la época del COVID, porque de todas maneras la tendencia de identificar al video como un eje fundamental del consumo de contenidos de este momento y de los momentos que tienen que verse hacia adelante, nos permitían ir trabajando en ese propósito. Pero lo que pasó con la pandemia es que disparó muchas de las tendencias, las afianzó, las aceleró y nos obligó a todos a tomar, en el caso nuestro, a tomar decisiones que eran ya inaplazables. El paywall, una de ellas, y en este caso el lanzamiento del Tiempo Play, que es afortunado porque coincide con ese afianzamiento del hábito de las audiencias volcándose a las pantallas y al consumo de este tipo de contenidos. Entonces sí se pensaba en el largo plazo, pero la pandemia ha tenido un efecto acelerador de muchas cosas, entre ellas esta. Claro, esa pregunta era de Alejandro. Tengo otra acá. ¿Seguirán las mismas formas de comunicación una vez volvamos a la nueva normalidad? Yo creo que esta pregunta habla de formatos. No, yo creo que la verdad es que va a haber muchos cambios de formatos y de la necesidad de que entendamos qué formatos tenemos que utilizar adecuadamente en nuestros medios para ser más efectivos. Por ejemplo, hablemos de un tema como el podcasting, que ya venía también lentamente ingresando en nuestros países, pero que ahora con la pandemia también está disparado. Y ahí hay necesidades urgentes de detectar cada uno según su mercado cuál es el tipo y el género de podcasting que puede aprovechar adecuadamente en función de su estrategia.
ya sea en función de, yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, nosotros en nuestro paywall decidimos hacer una cosa y era ofrecerles a los suscriptores podcast exclusivos. Hay 3 productos de podcast que son exclusivos y eso que entra en este ¿Quieres momento. decir con exclusivo? ¿A qué te refieres con exclusivo? Que solamente los escuchan los suscriptores, Leonor. Y eso es un tema interesante porque justo en este momento se está hablando del debate sobre los podcast premium a raíz de las decisiones que está tomando una plataforma como Apple Podcast. Entonces, en ese ejercicio, nosotros decidimos tener 3 podcasts exclusivos para los suscriptores, que en otro contexto puede sonar extraño porque los podcasts han nacido como un vehículo masivo de audiencia. Entonces, sí, es nuestro caso. entonces ahí, digamos, hay oportunidades para estudiar, ensayar y ver cómo funcionan las cosas teniendo en cuenta esos formatos que tenemos que, sin duda, aplicar en el futuro. Muy bien, esta pregunta era de Rosendo. Carlos Jornet tiene también su pregunta para ti, Andrés. ¿Qué modelo de paywall están impulsando? ¿Han medido? ¿Es premium? ¿Es mixto? Que comentes los resultados en términos de la cantidad de suscriptores y de repercusiones cualitativas en la audiencia y en la cantidad de visitas al sitio. Nosotros tenemos una estrategia mixta que lo que busca es no perder el lugar de liderazgo como audiencia masiva por encima de todos los medios competidores nuestros, ya sean nativos digitales, ya sean medios que también tienen periódicos impresos. Eso nos ha implicado arrancar poco a poco midiendo cómo no perdemos esa audiencia digital masiva. Entonces empezamos en octubre y hemos cambiado a medida que han pasado estos meses mucho. Empezamos en octubre con un paywall dinámico, que también ahora Pablo mencionaba la plataforma Piano. Nosotros con Piano montamos un paywall dinámico, pero no lo prendimos, o sea, no lo pusimos al aire apenas empezamos en octubre. En octubre lo que decidimos fue hacer la receta clásica, tradicional, la conocida por todos, la que instauró en su momento el New York Times, que era 20 contenidos para estrellarse con el muro de pago y 10 contenidos para desplegar la suscripción, el sign-on. Ese fue el arranque, pero a medida que hemos pasado el tiempo y porque los ritmos de suscripción van cambiando mucho, hemos bajado el muro. En estos 5 o 6 meses hemos ya bajado el muro a 10, hemos empezado a tener contenidos específicos cerrados, también con mucho cuidado porque hemos visto que en el contexto americano a algunos periódicos les funcionan los contenidos cerrados específicos. Esos contenidos premium les funciona bien, a otros no les funciona. Tanto así que cuando lo ensayaron decidieron no más, con esto no vamos más. Entonces nosotros, como no sabemos cómo nos va a funcionar, decidimos ir poco a poco. Hoy ya aprendimos el paywall dinámico, lo tenemos prendido desde marzo pasado. ¿Eso qué implica? Que se le despliegan ofertas distintas a diferentes grupos segmentados según su consumo y su propensión. Y en términos de resultados, nosotros nos sentimos muy a gusto porque logramos, digamos, en los primeros meses cumplir una meta que nos habíamos trazado en el primer mes realmente cumplimos la meta que nos habíamos trazado para los primeros 6 meses. Puede ser que éramos muy cautos, puede ser que estábamos pensando que en la pandemia no iba a ser fácil traer suscriptores. Eso nos tiene muy contentos, pero en este momento estamos en el reto de que el ritmo no se frene. Yo creo que nos ha pasado a todos. Llega un momento en el que la velocidad va muy bien y se frena, y ahí es donde empiezan realmente las grandes discusiones. Estamos en ese momento. Sí, en el plató, como dicen. Sí, tengo otra pregunta de Jorge y uno de los compañeros también que levantó la mano. Esta pregunta de Jorge es para ambos, los colegas de Colombia y Brasil. ¿Cómo están manejando en sus países los criterios de ser medios referentes en educación y responsabilidad social? Cuando por seguir el mundo de las plataformas digitales parece ser que abandonaron las narrativas de construcción de sociedad desde el periodismo al servicio de la sociedad y no del dinero. El señor del tiempo nos ha hablado de los éxitos, en qué no fueron exitosos, qué han tenido que dejar de hacer porque las audiencias no se responden o no responden. En términos de la responsabilidad social, yo creo que eso se ha afianzado aún más en esta época de pandemia. Nosotros lanzamos unas campañas y, por ejemplo, unos productos durante los momentos más críticos con un eslogan que decía
Colombia compra Colombia, que era una estrategia para fomentar el consumo de la industria nacional y para garantizar que ese momento tan difícil de freno de la economía fuera incentivado por un mercado interno de conciencia de que los colombianos que estaban perdiendo su trabajo había que apoyarlos mediante la compra de sus productos. En términos de educación, cuando empezó la pandemia, y creo que lo hicimos todos los medios, creamos unos sitios especiales donde divulgábamos información pedagógica, científica y médica sobre las realidades del coronavirus, y eso tiene que ver con esa responsabilidad social de este momento que nos atañe y que sigue siendo muy importante porque estamos combatiendo con información todas estas campañas antivacunas que circulan por todos lados, todos estos temores que pretenden frenar un proceso de recuperación de la economía a partir de bases científicas. Y en términos antes de darle la palabra a Paula, en términos de qué cosas no nos han funcionado, nosotros sí hemos tenido que dejar de hacer algunos contenidos que consideramos que en su momento ya no eran tan vitales. O sea, vamos detectando más que secciones específicas, vamos detectando unos temas específicos que no funcionan y que ya no tienen tanto arraigo en los públicos y no funcionan igual. Por ejemplo, por decir algo, tomamos la decisión nosotros de cerrar la división impresa de una revista que estaba destinada a los hombres, que tenía esas tendencias de hace unos años que eran consumo para público masculino, basado en una serie de líneas de producción de contenido que ya no estaban funcionando, que no se conectan con la realidad de hoy, que además tienen digamos, en algunos casos generan controversia. Eso, por ejemplo, fue algo que se eliminó durante la pandemia, para dar un ejemplo. Sí, sí, gracias. Paulo, y después vamos con el colega que levantó la mano para ir cerrando y darle oportunidad a los demás paneles. Bueno. Yo voy a empezar primero por la pregunta anterior, que era la cuestión de paywall. Acá lo que estamos haciendo es, tenemos una gran cantidad de contenido, estamos invirtiendo en el equipo de desarrollo de contenido para desarrollar contenido específicamente para los suscriptores. Entonces, estamos añadiendo nuevos contenidos, estamos trazendo novos periodistas, novos artistas, para ahí sí empezarmos a vender este contenido para los suscriptores. Entonces, no esperamos que va a bajar nuestra audiencia, pero sí aumentar la oferta de contenido exclusivo para os subscritores. Esta é a nossa estratégia em termos de paywall. Segundo, em termos de responsabilidade social, o que hicimos foi, não hicimos nenhum produto novo solamente por el COVID. Era toda parte de plano de longo prazo que teníamos. O que hicimos foi, em alguns casos, acelerar o lançamento de produto. Por exemplo, o Wallplay estava previsto para lançar no meio do ano passado, lançamos logo ao início da pandemia e lançamos gratuito, também como um esforço de uma causa social para as pessoas que necessitavam se quedar na casa, tem acesso a entretenimento e acesso também a informação em streaming. Então, essa é a nossa visão em termos de responsabilidade social e em termos também da última pergunta, em termos de paywall. Gracias, Pablo. Franco, ¿querías comentar? Yo creo que está en mute. Pues, digamos que Franco no está disponible. Realmente, pues, estoy muy agradecida a nombre de la CIP también por tan importante aportación. Creo que esta charla sea pues, una de muchas que se puedan hacer en el futuro sobre este tema tan central. Así que mi agradecimiento a todos y pues estamos siempre pues, a la orden. Gracias.